Buenas, vamos a iniciar esta clase con el tema de conjuntos. Vamos a ver algunas definiciones, vamos a ver las operaciones y algunas propiedades de los conjuntos. Como definición de conjunto podemos decir que es toda agrupación de entes concretos o abstractos. En todo caso, son objetos que están caracterizados o se determinan por una descripción o comparten una propiedad común. Por eso es que al describir un conjunto se puede determinar con certidumbre o con certeza si un objeto le pertenece o no. Un objeto le pertenece al conjunto cuando de su descripción nosotros vemos que si un objeto tiene esa propiedad o esa característica, entonces le pertenece al conjunto. Y esos objetos que forman el conjunto o que pertenecen al conjunto se llaman elementos. Esto es una terminología que será familiar para muchos de ustedes. Cuando hablamos de elementos, que estamos hablando de elementos, estamos hablando de conjuntos y estamos hablando de objetos que pertenecen a un conjunto o no pertenecen a un conjunto. Por lo tanto, estamos en presencia de una relación de pertenencia entre los objetos del conjunto y el conjunto mismo. Por ejemplo, si nosotros identificamos todas las gasolineras del puerto de la Unión, ahí podemos ya establecer un conjunto, el conjunto de las gasolineras del puerto de la Unión. Si hablamos de los colores del arco iris, ese es otro conjunto cuyos elementos son los diferentes colores de toda la gama de colores que existen. Otro objeto, otro conjunto puede ser todas las rectas que son paralelas a una recta dada. Y hay muchísimas rectas paralelas. Dado una recta, yo puedo encontrar infinitas rectas paralelas diferentes. Lo mismo que los números pares positivos, es otro conjunto. Y eso nos da la idea de cuáles son los elementos del conjunto. Y otro ejemplo de conjunto, las soluciones de una ecuación de segundo grado. Sabemos que una ecuación de segundo grado tiene dos soluciones, que son dos números reales, y ese conjunto de soluciones puede ser un ejemplo de conjunto. Como notación, cuando estemos hablando de conjuntos, le vamos a simbolizar por una letra mayúscula, normalmente las primeras letras del alfabeto, A, B, C, etcétera. Y los elementos del conjunto se van a representar por letras minúsculas cuando no estén bien especificados. Pero cuando están bien especificados se coloca, si son números, pues el número correspondiente, y si son nombres de objetos, pues los nombres de esos objetos. Luego, aquí lo que comentábamos antes, la relación que existe entre los elementos y los conjuntos a los que pertenecen. Y eso, por supuesto, es la relación de pertenencia. De manera que aquí tenemos una notación de que si un objeto o un elemento A es un elemento del conjunto A mayúscula, escribimos A minúscula pertenece a A mayúscula. Y aquí se lee así. O sea, este símbolo que se usa para representar pertenencia. En caso contrario, si un objeto o un elemento A minúscula no pertenece a un conjunto A mayúscula, entonces escribimos como está representado aquí en la lámina, con el símbolo E, parecido a la letra E, pero con una diagonal que representa la negación de pertenencia, o sea, no pertenece a A. ¿Cómo nosotros podemos representar los conjuntos? Normalmente existen dos formas de describir un conjunto.
Una de ellas es mencionando uno a uno sus elementos. Y otra forma es describiendo la propiedad común que tienen los elementos del conjunto. Y ahí vienen pues dos formas que se denominan la definición por extensión, que es la que utilizamos cuando el conjunto lo describimos cuando se especifican todos sus elementos, uno a uno. Eso se llama definición del conjunto por extensión. Y la definición por comprensión, que es cuando describimos el conjunto estableciendo la propiedad común que tienen los elementos del conjunto. Odio estos malditos servidores. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto que, definido por extensión, el conjunto V, y aquí entre llaves se describen los elementos. Y después los elementos los representamos por la letra A, E, I, O, U. Y cuando yo tengo este conjunto definido por extensión de esa manera, colocando uno a uno los elementos, yo lo puedo definir por comprensión de la siguiente manera. El conjunto V son todos los elementos V minúscula, y aquí hay un símbolo que puede ser dos puntos o una diagonal que se lee tal que, y aquí diríamos el conjunto de todos los V minúscula, tal que V es letra vocal. Como letra vocal, ser letra vocal es una propiedad común a todos estos elementos, por eso decimos que estas dos formas de describir el conjunto, estas dos formas describen exactamente el mismo conjunto. O sea que esto es algo que nosotros vamos a utilizar en los ejercicios, definiciones por extensión y definición o descripción por comprensión. Otra característica asociada a un conjunto es la cardinalidad. Llamamos cardinalidad o cardinal de un conjunto finito a la cantidad de elementos que contiene. Y se denota por card, entre paréntesis, el nombre del conjunto al que nos referimos. Y en el ejemplo, por ejemplo, para este conjunto V, que ya habíamos visto que está expresado por estos 5 elementos, A, E, I, O, U, y decimos que en ese conjunto V, mayúscula, la cardinalidad de ese conjunto es 5, porque son 5 los elementos que contiene. Y hay autores que utilizan la notación como lo que utilizamos en álgebra o en cálculo, el valor absoluto de un número. En conjunto, si coloco estas dos barras verticales y adentro el nombre del conjunto, esto significa la cardinalidad del conjunto B. Igualmente, son dos formas de representar o de escribir la característica cardinalidad de un conjunto. Algunos conjuntos que son particulares o conjuntos especiales, por lo menos hay 3 en teoría de conjuntos. El conjunto vacío es uno de ellos, y el conjunto vacío es aquel que tiene la característica de que su cardinalidad es 0. Si un conjunto tiene cardinalidad 0, significa que no tiene elementos, o sea, carece de elementos, y por eso se denomina conjunto vacío. Y una forma de representar el conjunto vacío es el símbolo, como esta O, con la diagonal sobrepuesta. También ese conjunto vacío, cuando lo queremos describir por extensión, decimos que eso es el conjunto, y eso, los elementos del conjunto los escribimos entre corchetes, y adentro de esos dos corchetes escribimos nada, es decir, ningún elemento. ¿Okay?
Eso cuando describimos el conjunto vacío por extensión. Si queremos describir el conjunto vacío por comprensión, lo que tenemos que visualizar es qué característica podríamos atribuir a los elementos de un conjunto que no tiene elementos. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo que hacer es buscar una descripción de una característica que es imposible que se dé. Por lo tanto, yo puedo decir, por ejemplo, que el conjunto vacío es todas las ciudades de El Salvador con 10 millones de habitantes. Como en El Salvador no existe ninguna ciudad que tenga 10 millones de habitantes, eso es una forma de describir por comprensión el conjunto vacío. Otra forma de describir por comprensión el conjunto vacío es decir, todas las ecuaciones cuadráticas con 3 soluciones. ¿Alguien me podría decir por qué la cantidad o las ecuaciones cuadráticas con 3 soluciones representan el conjunto vacío? Creo que las cuadráticas solamente tienen dos Soluciones. Exactamente. Gracias. Bueno, también una forma genérica de describir el conjunto vacío es decir que es el conjunto de las X. X es una variable cualquiera o un valor cualquiera. Conjunto de las X tales que X diferente de X. Como no hay ninguna X que sea diferente de ella misma, entonces decimos que ese también es el conjunto vacío. Y una manera de describirlo es escribir el símbolo de conjunto vacío es igual a todas las X tales que X diferente de X. Esto es nada más para simbolizar la forma de describir el conjunto vacío. Aquí lo hemos hecho por extensión, escribiendo nada dentro de los dos corchetes y por comprensión describiendo una propiedad que ningún elemento cumple. ¿Okay? Otro conjunto especial es el conjunto unitario. Y obviamente el conjunto unitario, que la característica es que su cardinalidad es igual a 1. O sea, los conjuntos que solo contienen un elemento. Y aquí hay diferentes ejemplos. Aquí están descritos el conjunto A que contiene el elemento 0. Como solo tiene un elemento, es un conjunto unitario. Otro ejemplo es, y aquí el conjunto B lo hacemos por comprensión, son todas las X de los números reales, ¿verdad? Todas las X o todos los valores del conjunto de los números reales, tales que 2X más 5 igual a 13. O sea, todos los valores X que satisfacen esta ecuación. Y como esta es una ecuación lineal, solo hay un elemento o un valor X que satisface esa ecuación. ¿Ok? Y como solo existe uno, ese también es un conjunto unitario. Y el otro conjunto especial que quería compartir con ustedes es el conjunto universal. Y el conjunto universal se simboliza por una U grande, una U mayúscula. Y ese conjunto universal es una convención que nosotros vamos a tener siempre que estemos trabajando con conjuntos. Porque el conjunto universal es el conjunto de todos los que contiene todos los elementos de referencia que utilizamos para configurar o formar otros conjuntos. O sea que cuando nosotros estemos describiendo conjuntos, siempre vamos a tener presente y dejar claro cuál es el conjunto universo de trabajo para la conformación de los diferentes conjuntos que querramos nosotros describir. Entonces hay 3 conjuntos especiales: el conjunto vacío, que no contiene elementos; el conjunto unitario, que solo contiene un elemento; y el conjunto universal es el conjunto de todos los elementos con los que nosotros vamos a trabajar en diferentes circunstancias. Por ejemplo, si consideramos al conjunto de los naturales, este es un conjunto
que es el conjunto de todos los números enteros positivos. Si eso lo consideramos como nuestro universo, entonces yo puedo describir un conjunto de los primeros 6 números naturales de la siguiente manera. Una manera de describirlo por extensión, por ejemplo, que la más fácil y la más clara es describir todos esos números naturales del 1 al 6, porque son los primeros 6 números naturales. Por comprensión, como recordamos, es escribir una propiedad que cumplen esos elementos. Y aquí lo tenemos. La descripción por comprensión es todos los X que pertenecen a los números naturales, que es nuestro universo, tales que X sea menor que 7. Entonces ahí se ve claramente que estos dos conjuntos descritos, uno por comprensión y uno por extensión, son el mismo conjunto. Veamos este otro ejemplo. Considere el universo U, que son todos los valores X de los números naturales, tales que X tiene 2 cifras. Dicho de otra manera, el universo de trabajo nuestro para este ejemplo va a ser todos los números naturales de 2 cifras. Y luego de ese universo, forme el conjunto A, que son todos los X del universo, de trabajo en este caso, tales que X es múltiplo de 20. Nos piden describir por extensión el conjunto universal y el conjunto A y las cardinalidades que tiene cada uno de los conjuntos U y A. ¿Alguien podría adelantar algo acerca de cómo describiría por extensión el conjunto U, el universo? Recuerden que describirlo por extensión es listando uno a uno los elementos del conjunto. ¿Alguien puede proponer una forma de, por lo menos, comenzar a describir el conjunto U? Por extensión sería que se definen todo, ¿verdad? Correcto. De 2 cifras sería, bueno, tocaría que hacer toda la lista del 1 hasta el Exactamente. 99. Desde el 1 al 99. Ah, no. Sería Ah, desde el 10 hasta el 99. Sí, correcto. porque son 2 cifras, Ok, claro. de acuerdo. Entonces ahí está. El universo son todos los números del 10, 11, 12 hasta el 99. ¿Ok? El conjunto A. ¿Cuál sería por extensión el conjunto A? Serían los múltiplos de, bueno, serían los múltiplos de 20, ¿verdad? Correcto. Por extensión, bueno, tendríamos que ir sumándole 20. Correcto. ¿A partir de cuál? Múltiplos de 20 a partir del 20. Correcto. Porque todo número es múltiplo de sí mismo. ¿Ok? Correcto. Entonces, el conjunto A estaría, por extensión, serían los elementos 20. El siguiente. Sería el 20, el 40, y 60. Y 80. 80, ajá. Correcto. Esos serían los dos conjuntos por extensión, porque estaban descritos ahí por comprensión en el enunciado del ejemplo, ¿no? Entonces ya los tenemos ahora por extensión. Y lo que me piden en el literal B es las cardinalidades de cada uno de ellos. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto A? Bueno, sería a 100, quitarle los primeros 9 y quitarle el 1 extra, ¿verdad? El conjunto A. Sí. Sería hacer de la resta de 100 números, quitarle los primeros 9. No, porque el conjunto A, que ya está descrito por extensión, ¿cuál es su cardinalidad? Ah, sería la cantidad, ¿verdad? Ah, exactamente. Sí, pues algo así sería el enunciado. O sea, sería, digamos, de Sí, los 100, a los 100 restarle
recordemos una cosa. ¿Qué es la cardinalidad de un conjunto? La cardinalidad de un conjunto, según la definición que acabamos de ver, es la cantidad de elementos que contiene el conjunto. Entonces, Serían cuando 90. si yo hablo de cardinalidad de un conjunto, lo que tengo que responder es un número, una cantidad. O sea, y hablemos del conjunto A, que es el más fácil de describir y de encontrar su cardinalidad. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto A? 4. 4. ¿Cuál es la cardinalidad? Un poco más complicado, pero no es nada difícil tampoco. La cardinalidad del conjunto U. Serían 90. 90, correcto. Ahí está. ¿Ok? Bueno, ya ahora ya sabemos, o por lo menos hemos recordado, porque alguna vez debemos haberlo visto, cómo calcular o cómo encontrar la cardinalidad de un conjunto. Veamos este otro ejemplo que nos puede servir para ir tomando el recuerdo ya y empezar a familiarizarnos de nuevo con los conjuntos. Aquí hay un ejemplo de la profesora del grado quiere designar una delegación de estudiantes para participar en el campamento para una cultura de paz organizada por la escuela. Para esto, la profesora propone que los niños del grado se pongan en fila y se numeren del 1 al 25. Hay 25 estudiantes en el grado. Y luego va a integrar 3 grupos de niños. El grupo A estará integrado por aquellos estudiantes que les haya tocado un número que es cuadrado perfecto. O sea, del 1 al 25, cada niño tiene un número, porque se ponen en fila. Y aquellos que les tocó un número cuadrado perfecto va a estar perteneciendo al grupo A. Imagínense ya ustedes cuál sería la composición del grupo A. El grupo B van a ser aquellos que les haya tocado un número múltiplo de 3. Aquellos que les haya tocado el valor 3 o el 6 o el 9 o el 12, etcétera, van a pertenecer al grupo B. Y el grupo C van a ser todos aquellos a quienes les haya tocado un número primo. Y luego, una vez que se han integrado o que se han designado los 3 grupos, la profesora les indica que el grupo que asistirá al campamento será aquel que esté integrado por la mayor cantidad de estudiantes. ¿Cuál es el grupo que asistirá al campamento? ¿Cómo podemos nosotros resolver este problema? ¿Alguien puede proponer cuál sería la secuencia para determinar la solución del problema? ¿Qué es lo que tendríamos que empezar haciendo? Bueno, primero, bueno, según el orden de los ítems, ¿verdad? ¿Sí? El cuadrado perfecto, creo que solo son los números. Bueno, que ahí creo que se chocan también con los que son algunos múltiplos de 3, son cuadrados perfectos también. Pero aquí recordemos que el grupo A son todos aquellos que les haya tocado un cuadrado perfecto. Y aquí no dice que alguien que quedó en el grupo A ya no puede estar en el grupo B. Eso no se dice aquí. O sea que algún estudiante puede estar incluso en los 3 grupos. ¿Ok? Veamos cuál sería el grupo A. Porque ¿qué es lo que interesa aquí para resolver este problema? La profesora indica que el grupo que asistirá al campamento será aquel que esté integrado por la mayor cantidad de estudiantes. ¿De qué se trata entonces aquí? De determinar qué cosa. La cardinalidad. La cardinalidad de cada uno de los 3 conjuntos. Y aquel conjunto o aquel grupo que tenga la mayor cardinalidad, ese es el grupo de estudiantes que va a ir a ese campamento. Entonces, lo que se trata aquí es determinar la cardinalidad de cada uno de los 3 conjuntos. Veamos quién es el conjunto A. ¿Qué números están integrando el grupo A? Serían, bueno, los que tienen raíz perfecta, ¿va?
Correcto. Del 1 al 5 sería. Del 1 al 5. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pero el número 2 no es un cuadrado perfecto. El 4 sí, porque su raíz es exacta. ¿Ok? La raíz El cuadrada 9 de 4. sería, ¿verdad? Perdón. El número 9. El 9, correcto, también es un cuadrado perfecto. ¿Cuál otro? El 16. El Y el 16 25. y el 25. Y también alguien no mencionó el 1, porque el 1 es un cuadrado perfecto, porque la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, el grupo A estará integrado por aquellos estudiantes que tienen el número 1, el 4, el 9, el 16 y el 25. El grupo B, ¿cuáles números serán los que están en el grupo B? 3, 6 y 9. Ujú. ¿Qué otro? El 12. 12 también. 12, 15, 18, 18, 21 y 24. 24, correcto. Y el grupo C, el grupo de los que les ha tocado un número primo. 2, 3, El 2, el 5, 3, el 5, 7, 7, 11, el 11, el 13, 13, 17, 17, 19, 23. 23, correcto. Ya determinamos prácticamente los conjuntos. Ahí está el universo, que es del 1 al 25, y ahí está la descripción por extensión de los conjuntos A, B y C. Y de lo que se trata es ahora de establecer cuál es la cardinalidad de cada uno, y el cardinalidad de A es 5, o sea, tiene 5 elementos. El conjunto B tiene cardinalidad 8 y el grupo C tiene cardinalidad 9. El grupo C es el que asiste al campamento. Observen que en esos conjuntos hay algún estudiante que está en más de un grupo. O sea que tiene más probabilidades de ir al campamento, porque si pertenece a más de un conjunto, pues está en más posibilidades. Y alguien que perteneciera por casualidad a los 3 conjuntos, ese definitivamente iría al campamento, ¿no? Pero ahí, si observamos, pues hay algunos, por ejemplo, el conjunto A, que tiene el valor o los elementos 1, 4, 9, 16 y 25. El 1 no está en ningún otro, el 4 tampoco, el 9 está en el conjunto A y en el conjunto B. El 16 solo pertenece a A, el 25 solo está en A. Luego del conjunto B, el 3 está en B y también está en C. El 6 es exclusivo de B. El 9 ya habíamos visto que está en A y en B. El 12 solo es de B. El 15 igual, solo de B. 18, 21 y 24 solo están en B. Y los que son los del grupo C, como son primos, no son ni cuadrados perfectos y tampoco son múltiplos de 3. Solo el 3, que es el único, ¿verdad? Que es el único del grupo C o del conjunto C, que también está en B. Pero igual, eso es un comentario que yo les hago para ver la naturaleza de un conjunto en el que conjuntos pueden compartir un elemento común. Y esto nos va a llevar a identificar las características o las propiedades de las operaciones de los conjuntos, que es el tema que vamos a ver a continuación. Para que nosotros no provoquemos un corte abrupto, voy a dejar aquí la grabación.